Yo pienso, hermanos, y quizás cuando uno piensa en el tema de, como hemos estado anunciando, la apologética para padres, que uno pudiera entender, bueno, es un curso para tener toda la respuesta para cuando me la hagan nuestros hijos, pero si ese es el enfoque del curso, entonces tenemos problemas, porque no tenemos todas las respuestas. El enfoque principal es de que, claro, estamos instruyendo, pero que usted sepa la importancia que tiene de que hay respuestas, dónde buscarlas, cómo buscarlas y nosotros prepararnos. O sea, no existe la apologeta, ¿verdad? Por así decirlo, perfecto, infalible, Superman. Pero nosotros como cristianos, ordinarios y comunes y corrientes que somos, estamos llamados a prepararnos y seguirnos capacitando para nuestra vida de santidad y para poder, ¿verdad?, criar a nuestros hijos. Yo quiero empezar haciendo una historia. Yo sé que mencioné algo de eso la vez pasada. El domingo 11 de mayo del 2014, recuerdo que era un domingo en la tarde, yo estaba en mi casa, había invitado a unos amigos a ver una película y estaba descargándola legalmente, valga la aclaración. Y en eso eran como las 5:30 de la tarde, estaba bajando la película y recibo una llamada de mi hermana para decirme que mi hermano Moisés, de 30 años en ese momento, había tenido un accidente. Yo recuerdo que le pregunto, oye, pero ¿qué tan grave es? Me dice, mira, se lo llevaron en ambulancia. Obviamente cancelé la actividad con la gente que iba a mi casa, llamé a mi mamá, le dije, mira, yo te paso a buscar, mi mamá estaba bien nerviosa, vamos a ir al hospital, era el Neyari Alora, yo nunca había ido a ese hospital. Y recuerdo que ando con mi mamá, mi tía, yo manejando, un viaje como largo, o sea, el día lluvioso, nos tomó más de 1 hora llegar. Recuerdo que mi mamá estaba atrás en el carro, orando, rezando, ella católica, y seguía clamándole a Dios. Y yo recuerdo que en un momento yo pensé voltearme y decirle, pero mami, o sea, ya tú lo presentaste al Señor, tranquila que Dios está en control. Y gracias a Dios, verdad, que me controlé la lengua, no porque Dios no estuviera en control, sino porque hubiera sido muy insensible de mi parte. Llegamos al hospital, ya eran, qué sé yo, 7 y pico de la noche, ya estaba algo oscuro. Y entrando por emergencia, hay varios muchachos ahí en el medio, un amigo que se llama Marito me mira y no hace la seña, murió. Mi mamá cae en el piso gritando, no puede ser, no. Yo me quedo frisado, viene Marito, recuerdo abrazarme, yo le digo, espérate, o sea, estoy digiriendo el proceso. Nos llevan a la morgue, ¿verdad? Y de ese freezer o pedazo de metal sacan el cuerpo de mi hermano. Y lo veo, o sea, no veo sangre, no veo golpe, pero lo veo sin vida. Salgo de emergencia, ya era de noche, salgo afuera del hospital, tengo que llamar a mi hermana, que vive fuera del país, para informarle. Y recuerdo que miro así al cielo, a la oscuridad, y la pregunta que me hago es, ¿dónde está Dios? O sea, tengo más de 20 años siendo cristiano, llegué a ser líder en una iglesia, llegué a ser anciano en una iglesia, y por primera vez en mi vida me pregunto, ¿y será verdad lo que yo he creído? Como mencionaba la semana pasada. Pregunta como si existe Dios, ¿por qué no lo puedo sentir? ¿Por qué no lo puedo tocar? ¿Dónde tú estás ahora, Dios? Y realmente hay vida después de la muerte. O sea, es fácil uno hablar todos los pasajes y que lo que Pablo enseña, pero cuando uno se ve en la realidad de que ya, o sea, ¿qué hay después? ¿Será cierto todo lo que he creído del cristianismo? Y yo recuerdo, hermano, que yo duré 2 días luchando con el tema, cuestionándome. ¿Y cuál es la opción? Y la única opción que yo con la que luché fue la opción del ateísmo, ¿verdad? O sea, ¿y si Dios no existe? Pero entonces, por más que pienso y que pensaba en ese momento, pero es que no hay otra forma. O sea, si Dios no existe, se acabó aquí. Si Dios no existe, no hay esperanza después de la muerte. Si Dios no existe, entonces, ¿qué me para a mí de yo pararme en el puente Osama y tirarme de cabeza porque ya no le veo sentido? O sea, la forma en que yo vea la vida va a determinar cómo yo voy a vivir. El cristianismo, hermanos, es más que una religión. Es toda una forma de ver e interpretar la vida. Y parte del problema que tiene la iglesia de hoy en día, en sentido general, es que no estamos siendo eficientes en el mundo que estamos, porque estamos igual que el mundo. O sea, nos alimentamos los domingos en la iglesia, cantamos las canciones bien bonitas, pero cuando vamos el día a día, al momento que nos cuesta vivir nuestra fe, no tenemos de dónde sacar. Entonces, mi meta en esta noche es que hablemos de como visión cristiana y sobre todo el principal objetivo es que usted y yo salgamos motivados y claros
de que yo tengo que seguir preparándome en el conocimiento del Señor. Yo recuerdo hace años, hermano, cuando la iglesia empezó el Instituto de Integridad y Sabiduría. Yo no siendo llamado pastor, pero quiero seguir aprendiendo. Y recuerdo que alguien me motivó, no, tú tienes que hacer el instituto. Pero 2 años, y toda esa materia, y mi trabajo. Y hermano, yo entré y de chin en chin. Pero ese instituto que tenemos disponible aquí en la iglesia me amplió la mente y me ayudó a entender más cosas del Señor. Esto no lo estoy diciendo para alabarme, para decirme que yo hice el instituto, sino para motivar, hermano, que tenemos herramientas delante de nosotros, para nosotros seguir aprendiendo y capacitándonos y ampliando nuestra visión de las Escrituras. Pero nosotros no la estamos aprovechando. Entonces yo debo conocer qué yo creo y por qué yo lo creo. Yo mencionaba la clase pasada que generalmente tú le preguntas a alguien, ¿por qué tú eres cristiano? Y te dice, yo soy cristiano porque yo me convertí en tal fecha. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tú no eres budista? ¿O porque tú no eres ateo? O sea, ¿por qué el cristianismo? Yo recuerdo que hace un tiempo atrás entrevistaba a una muchacha en la oficina para una posición. Y en mi oficina no es un requisito ser cristiano, pero entrevistando le pregunto, ven acá, ¿tú eres cristiana? Y me dice, sí, sí. ¿Y cómo te convertiste? Bueno, o creo que le pregunté, ¿por qué tú eres cristiana? Y me dice, bueno, yo estaba en la iglesia, el pastor estaba predicando, cantaron un par de canciones, yo comencé a llorar y soy cristiano. O sea, parte del problema de Latinoamérica es justamente que nuestro cristianismo está basado en emociones, hermanos. Y olvidamos que Dios nos llama a amarle con todo nuestro corazón, alma y mente. Nuestra mente es importante que la alimentemos. Entonces es importante que entender por qué yo tengo la fe que yo tengo. Entonces, ¿qué es una cosmovisión? Que es el tema de esta noche. Básicamente, una cosmovisión es la forma en que yo interpreto la realidad. O sea, yo actualmente uso lentes, yo ahora veo borroso, los lentes me permiten a mí ver dónde estoy, cuál es la realidad, qué es lo que estoy mirando. Básicamente, una cosmovisión es algo así. Pastor Miguel Núñez define cosmovisión de la siguiente manera. Es un grupo de creencias, sistema de valores y o presuposiciones a través de las cuales nosotros, consciente o inconscientemente, analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos ante sus circunstancias. Es decir, que una cosmovisión es la forma en que yo interpreto cómo funciona el mundo y cuál es mi lugar en él. Una cosmovisión no es aquello que vemos, sino aquello a través de lo que vemos. Por eso es que es importante y por eso fíjense que la palabra de Dios constantemente y las epístolas nos exhortan a renovar nuestra mente. Un hermano oraba ahorita, o no sé si era yo el que mencionaba, de cómo la influencia que tenemos constantemente del mundo. O sea, es constante. O sea, desde que nos levantamos en la mañana, prendemos la televisión, prendemos la radio, chequeamos el Facebook, lo que tú quieras, hay una influencia de una forma de ver la vida. Entonces el cristiano renueva su mente a través de la palabra de Dios. Esa es nuestra fuente, de que constantemente vayamos teniendo la mente de Cristo a través de su palabra. Mencionamos también la semana pasada que todo el mundo tiene una cosmovisión. ¿Esté consciente usted que la tiene o no la tiene? Usted tiene una forma de responder a las circunstancias en su vida, a su familia, a su misma relación con Dios. Y por último, no todo el mundo tiene la misma cosmovisión. Podemos ser cristianos todos y sin embargo todos tenemos cosmovisiones distintas. Ahora, hay 3 pruebas que deben hacerse a toda cosmovisión. Mi plan esta noche es definir un poco de cosmovisión y hacer una prueba con 3 cosmovisiones existentes para que vean cómo la podemos analizar. Primero, una cosmovisión debe tener consistencia lógica, debe ser coherente, una cosmovisión verdadera es coherente, por lo que nunca se va a contradecir. Debe ser factible. Una cosmovisión verdadera encajará con los hechos, corresponde con la realidad y debe ser viable, debe ser algo que yo pueda vivir. Entonces, generalmente cuando uno habla de cosmovisión, uno piensa en estas grandes 4 preguntas de la vida. ¿Cómo llegué aquí? Que es lo que se llama el origen. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Cuál es el significado o propósito de mi vida? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Y para dónde yo voy después de aquí? Esas 4 preguntas, una cosmovisión verdadera debe poderla contestar de manera coherente. No debe haber contradicción. Básicamente, una cosmovisión nos va a dar la teoría básica del universo, nos ofrece una definición de quién o qué somos, nos explica qué falla en el mundo o en nosotros y propone una respuesta o solución. Yo sé que voy a citar muchas personas y por favor sean un poco pacientes conmigo, pero quiero presentar la información. Abdul Murray, que conocimos aquí en mayo, dice, si una cosmovisión es verdadera, debe poder responder
en una manera coherente a todas las preguntas fundamentales y centrales de la vida humana. Ahora, ¿por qué es importante hablar de cosmovisión? Porque las batallas de nuestra época no son primordialmente batallas militares, sino batallas de ideas. Eso es lo que estamos nosotros enfrentando constantemente. Y como dice Andy Bannister, las ideas tienen consecuencias. Las ideas se convierten en idealismo y los idealismos a su vez en ideologías. La cosmovisión que escojas tendrá consecuencias profundas para ti y para la cultura donde vives. Y C.S. Lewis, que algunos deben conocerlo, dice lo siguiente: las ideas más peligrosas en una sociedad no son aquellas que son argumentadas, sino aquellas que son asumidas. Hay un hermano de la iglesia, me voy a reservar el nombre por si algún día escucha esta enseñanza para que no me quiera arrancar la cabeza. Pero hubo una época en su vida que él tenía como un ministerio, por llamarle así, donde él agarraba un cassette o un disco y le daba para atrás y te decía como el mensaje que había escondido. Ustedes no se recuerdan de esa época, yo no sé si se puede hacer ya con, ¿verdad? Pero él tenía como ese ministerio, iba a la radio y la televisión. Yo soy ignorante del tema, así que no voy a ponerme, ¿verdad?, a opinar sobre eso. Pero les soy sincero, hermano, yo a esos mensajes que hay que darle para atrás no le tengo miedo. Yo al mensaje que le tengo miedo es ese que usted y yo estamos viendo constantemente a la clara y estamos tomando como bueno y válido. Y como que eso no es nada. Yo pienso, y sé que aquí no somos jóvenes, pero quizás los hombres, uno ve películas como Batman o ve películas como Iron Man y ve al tipo con dos mujeres, una de cada lado, y eso es normal. Pero eso no es normal. O sea, es normal en nuestra sociedad y los estamos como válidos. Yo recuerdo a mi hijo una vez, cuando tenía como 4 o 5 años, que lo puse a ver las películas de Indiana Jones. Y vimos la primera parte, y él ve a él con la chica. La segunda parte me dice, pero papi, su esposa no era otra muchacha. O sea, tenemos una sociedad, hermanos, que tiene una forma de ver la vida que si nosotros no nos cuidamos, o sea, nuestros hijos van a tomarla, la están absorbiendo. De hecho, nuestros hijos y nosotros somos esponjas. De hecho, la importancia de nosotros constantemente leer la palabra de Dios es que somos olvidadizos. O sea, uno agarra la historia de Israel en la palabra de Dios y los tipos se olvidaban, Dios lo liberaba. Estaba con ellos. Ellos se olvidaban del milagro que le abrió el mar, que los alimentó en el desierto. Nosotros somos así. Entonces, esa es la importancia de nosotros constantemente alimentarnos. Yo recuerdo hace un tiempo atrás una película que se llamaba October Baby. Era hace un tiempo, que se 10 años atrás, algo así. Y la película trataba de una chica que, yo no recuerdo todos los detalles, pero ella, su mamá trató de abortarla cuando era bebé y ella se enteró siendo adulta de que su mamá con la que ella vivía no era la madre biológica. Ella comienza en la película entera por todo Estados Unidos a buscar a su madre biológica. Y en la película hay un muchacho acompañándola. Y hay un momento en el viaje donde se tiene que quedar en un hotel y en el hotel que se queda nada más hay una habitación disponible y se tiene que quedar en la habitación y recuerdo que la chica duerme en la cama, en el sofá. Y hermano, siendo sincero, yo me sentí raro, no pasó nada. O sea, yo le admito que me sentí raro. O sea, la costumbre que tenemos de la sociedad en nuestra cabeza es que debemos operar algo. O sea, fíjense, son ejemplos quizá tontos, pero muestran nuestra realidad de cómo nosotros estamos ya adecuados a cómo el mundo piensa. Y no debemos olvidar que tenemos 3 enemigos, la carne, el diablo y el mundo. Entonces, la importancia de entender la cosmovisión es que eso no es un término filosófico para académicos, es que es nuestra forma de ver la vida, la visión del mundo, cosmovisión. Y yo debo tener una visión bíblica. Andrew Fletcher, que fue un activista político escocés, dijo una vez, déjenme escribir las canciones de una nación y no me importará quién escriba sus leyes. Nuestra gente, nuestra sociedad, el ser humano se mueve por lo que siente, por lo que ve, por lo que escucha. De hecho, muchas de las cosas que vemos en la calle no tienen sentido, pero somos seres humanos que escuchamos es con las emociones hoy en día. Eso es nuestra forma de ver la vida. Entonces, entender el cristianismo como una cosmovisión nos ayudará a darle sentido al mundo. Entender el cristianismo como una cosmovisión nos ayudará a darle sentido al mundo. Entender otras cosmovisiones y otros patrones confirmará la verdad del cristianismo. Ahora bien, Os Guinness, que es parte del ministerio de Rabbi Zacarías, dice lo siguiente: el contraste es la madre de la claridad. ¿Qué yo quiero hacer esta noche con el tiempo que nos queda? Yo quiero agarrar 2 cosmovisiones principales del mundo ahora mismo. Y yo quiero que ustedes vean junto conmigo cómo esas cosmovisiones contestan las 4 preguntas que yo les mencioné ahorita. ¿Cómo llegué aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Y qué hay después de la muerte? Y ustedes verán esas 3 cosmovisiones que vamos a ver, que son el ateísmo, el cristianismo
Y el Islam, que usted dirá, bueno, Pedro, pero el Islam no tiene tanta influencia aquí, perfecto, pero es la religión de más crecimiento ahora mismo. Entonces, simplemente para mencionarla como comparativo. Y veremos cómo el cristianismo de esas tres es la más coherente contestando las 4 preguntas. Vamos a empezar con el ateísmo. El ateísmo, básicamente, este señor filósofo francés lo define de la siguiente manera: es la negación deliberada, definitiva y dogmática de la existencia de Dios. No se conforma con ser una aproximación a la verdad, ni siquiera una verdad relativa, sino que afirma conocer claramente los entresijos del juego, siendo la negación absoluta de lo absoluto. Y Paul Edwards define de la siguiente manera: un ateo es alguien que mantiene que Dios no existe. Esto es, que la frase Dios existe expresa una proposición falsa y alguien que rechaza la creencia en Dios. Ahora hay que hacer una diferencia, hermano, entre ateos y agnósticos. Un ateo es esa persona que te asegura, básicamente, que puede probar, por decirlo así, que Dios no existe. Un agnóstico es alguien que dice, bueno, yo creo que Dios no existe, yo no tengo prueba, pero, no, o sea, puede ser, puede que no sea. De hecho, la mayoría de los ateos son agnósticos. Pero es bueno tener la diferencia de las dos cosas. Y de hecho, los ateos y los agnósticos difieren entre sí. Y ahorita voy a mostrar un ejemplo. ¿Qué dice básicamente el ateísmo? Y sé que voy a hacerlo bien superficial, pero ¿qué dice sobre el origen de la vida? Stephen Hawking, que falleció hace poco, que era un científico bien brillante, dice lo siguiente: la creación espontánea es la razón por la que existe algo en vez de la nada. La razón por la que el universo existe y por la que nosotros existimos. No es necesario invocar a Dios para encender la chispa y poner el universo en marcha. O sea, él no creía para nada en la existencia de un Dios creador. De hecho, es interesante, porque antes de fallecer, él recibió, creo que fueron $100 millones para su investigación sobre vida extraterrestres. O sea, qué interesante. Y de hecho, él quería encontrar vida extraterrestres porque él temía que ellos nos encontraran primero y nos destruyeran. Entonces, fíjate lo incoherente. O sea, él podía creer en un ser extraterrestre que nos destruya, pero no creer en un ser extraterrestre que nos haya creado. Se recuerdo que pregunté a un grupo de jóvenes, ¿quién cree que existe extraterrestre? Nadie levantó la mano. Bueno, yo creo en uno, el Señor, o sea, el extraterrestre. Pero mira cómo este científico podía creer en un ser o seres que vengan a destruirnos y no un ser que no pudo haber creado. O sea, es parte de la incoherencia. Él sigue diciendo, como hay una ley de la gravedad, el universo puede ser y será creado de la nada. O sea, básicamente, su posición era, el universo existe de la nada, salió por la fuerza de la gravedad. Yo no soy un genio en matemáticas, de hecho me quemé varias veces en la universidad, pero 0 más 0 da 0. Y si la gravedad existe, ¿quién creó la gravedad? O sea, no puede venir del azar, de la nada. El universo es la contradicción, el universo viene de una nada que resulta ser la gravedad y el universo se crea a sí mismo. Sobre el propósito de la vida, Richard Dawkins, que es un ateo muy famoso, dice lo siguiente: el universo que observamos tiene exactamente las propiedades que deberíamos esperar si al final no hay diseño, ni propósito, ni bien, ni mal, tan solo una indiferencia ciega y despiadada. Imagínate tú y yo cuando estamos en un momento difícil o de dolor o enfrentando la vida, que no es nada fácil, que el mundo es como es. O sea, son de la incoherencia. O sea, ¿cómo yo encuentro propósito en la vida? Si realmente el mundo es como es, el ADN es lo que es, y yo soy el resultado de esta explosión cósmica. Y lo otro que no pueden explicar los ateos es ese impulso religioso que se ha mostrado a través de toda la historia de la humanidad. Este señor sociólogo dice, el impulso religioso, la búsqueda de significado que trasciende el espacio limitado de la existencia empírica en este mundo, ha sido una característica perenne de la humanidad. Yo leía a un señor, que creo que es sociólogo, hace un tiempo atrás, que él decía que hay un grupo de personas que siempre ha apostado que la religiosidad va a desaparecer. Supuestamente el avance del desarrollo humano debería haber llegado a tal punto que la religiosidad desaparezca totalmente, que el secularismo, por así decirlo, gane. Sin embargo, hoy en día sigue creciendo la religiosidad. No estoy hablando del cristianismo, estoy hablando de que el ser humano cree en una deidad, en algo más allá de él. O sea, ¿cómo explicamos esa cultura que nunca, antes que fueran colonizadas, todavía creían en algo fuera de ellos? Eso es algo como parte de nuestra esencia. Chesterton decía que la falta de propósito no viene por un exceso de dolor, sino viene por un exceso de placer. Y eso es otro tema. O sea, el mundo secular
Y vamos a definir secular de una manera sencilla, porque pueden haber varias definiciones. Pero ese secularismo es esa idea de que lo único que es real es lo que yo puedo sentir con mis sentidos. Puedo tocar, saborear, sentir lo que está aquí delante de mí. ¿Cómo es posible todo lo que hemos, ¿verdad?, probado, distintos tipos de placer, que aún seguimos buscando algo más? O sea, la falta de sentido en la vida no está en el dolor, está en el exceso de placer. Y por último, C.S. Lewis decía, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, lo más probable es que fui hecho para otro mundo. Yo recuerdo cuando era niño, hermanos, yo tenía un momento para los días de Reyes. Yo quería que me regalaran una patineta, un skateboard amarillo, recuerdo. Era amarillo, tenía una serpiente verde abajo, las gomas eran verdes. Y mi mamá me decía que no podía económicamente comprarlo. Y yo esperaba, o sea, soñando que el día de Reyes. Llegó el día de Reyes, me levanto y encuentro al lado de mi cama la patineta. Y oye, me la usé, la brinqué, la gocé. Y adivinen qué pasó 3 días después. Me harté de la patineta. Óigame, somos adultos y la vida es así. O sea, no es que cuando yo tenga esa posición y cuando la tenemos, no es que cuando yo me case, no es que cuando yo tenga el segundo hijo. O sea, y una de las cosas que tenemos que hacer como padres es mostrarle a nuestros hijos que la satisfacción no está en este mundo. Porque si a nuestros hijos les seguimos dando todo lo que piden de aquí, van a seguir creyendo que hay un momento que se va a lograr aquí. Y señores, no se puede, no se logra. Entonces ese anhelo que hay dentro de nosotros, que no hay que ser religioso para pensarlo, muestra que nosotros fuimos creados para algo más que lo que este mundo puede proveernos. Y por eso esa cita de C.S. Lewis es tan importante. Ahora hablamos de origen, hablamos de sentido en la vida. ¿Qué hay de la moralidad? La moral y la ética para los ateos, la moral y la ética son una ilusión creada por nuestros propios genes con el fin de hacernos cooperar. Fíjense, o sea, básicamente no hay una fuente de moral absoluta. De hecho, ¿quién puede cuestionar que lo que hizo Hitler estuvo mal? ¿O quién puede cuestionar que un hombre coge una pistola en un momento de pique, luchando con un parqueo y mata a otra gente? Ah, porque la ley lo prohíben. ¿Y si mañana la ley no lo prohíben? O sea, para los ateos no hay un origen trascendente sobre la moralidad. No estoy diciendo que los ateos no sean morales. De hecho, hay ateos que son más morales que muchos cristianos. Pero si tú te vas a profundizar de por qué son buena gente, no hay una base. Richard Porty dice lo siguiente sobre ese tema. Si los imperativos morales no son mandatos de la voluntad de Dios, y si no son de alguna manera absolutos, entonces lo que es bueno simplemente depende de lo que los hombres y las mujeres decidan que es bueno. No hay otra fuente de juicio. Yo recuerdo, hermano, que fue hace algunos años que yo entendí el tema, y me da vergüenza decirlo, que entendí que el tema del aborto estaba mal. O sea, yo veía a cristianos luchando, no, mira, que es el aborto, que es asesinato, que es contra la Biblia, pero yo no lo entendía. Y yo tenía la visión del mundo de que es un derecho de una mujer. Pero si yo soy un hombre que solamente me llevo por los movimientos que están dando y escucho, pero yo no voy a la palabra de Dios y yo no leo, mi mente va a seguir como este mundo. Mi mente va a ser influenciada por este mundo. Y por eso, y solamente en la palabra de Dios vemos esa moral absoluta que trasciende la vida humana. Rabbi Zacarías dice, sin justicia más allá de la tumba, ni relación más allá de la tumba, ni un punto de reencuentro más allá de la tumba, la vida llega a un frío y repentino final, como un motor apagándose en el medio del cielo. Esa es la vida sin un destino. Esa es la vida de una persona, por así decirlo, que no crea en el Señor. Ahora, algo interesante es, y eso es un tema que a veces cuando uno está hablando con gente de otra cosmovisión, lo que va a pasar después de la muerte no es un buffet, hermano. No es de que, bueno, el budista va a reencarnar. El cristiano evangélico va para la vida eterna. El católico va para el purgatorio. Hay una sola realidad. Hay una sola realidad. Y la Biblia es clara que después de la muerte el juicio. Pero yo le hago este comentario porque la cultura de hoy es una cultura de tolerancia donde yo debo respetar todas las religiones para no ofender a nadie. Pero cuando usted y yo decimos que todas las religiones son iguales, la estamos ofendiendo todita. Porque pueden ser iguales en ciertos puntos superficiales, pero en lo profundo tienen diferencia. O sea, un musulmán ve la vida diferente en cuanto al más allá. Un hinduista y un budista que creen en la reencarnación ven dos reencarnaciones distintas. O sea,
Es una realidad que debemos tomar en cuenta, porque cuando alguien viene a hablarme, no, que mira, que yo creo sí, pero al final todos llegamos aquí de una misma manera. Entonces, ¿qué nos espera después? Ahora, yo mencionaba ahorita que los ateos y los agnósticos tienen a veces formas de pensar diferentes. Fíjense lo que este agnóstico le responde a un ateo que escribió un tema, que escribió el libro El espejismo de Dios. Este David Berlinski, un científico agnóstico, respondiéndole a Richard Dawkins. O sea, Richard Dawkins escribió un libro fuerte, ¿verdad? Ateo, atacando la existencia de Dios. Y mira cómo este agnóstico, que no cree en Dios, aún así le responde de esta manera. ¿Alguien ha presentado pruebas de la inexistencia de Dios? Ni cerca. La cosmología cuántica ha logrado explicar el origen del universo y por qué está aquí. Ni cerca. Las ciencias han explicado por qué nuestro universo parece estar suficientemente ajustado para que pueda haber vida. Ni cerca. ¿Están dispuestos los físicos y biólogos a creer cualquier cosa siempre que no sea pensamiento religioso? Muy cerca. El racionalismo en el pensamiento moral nos ha ayudado a comprender lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es moral, muy lejos de hacerlo. El secularismo del terrible siglo XX ha sido una fuerza para el bien, ni siquiera cerca de estar cerca. Existe dentro de las ciencias una ortodoxia del pensamiento y la opinión opresiva y obtusa, muy cerca. ¿Hay algo en las ciencias o en su filosofía que justifique la afirmación de que el pensamiento religioso es irracional? Ni en sueños. ¿Es el ateísmo científico un ejercicio frívolo de menosprecio intelectual? Totalmente. Es un agnóstico, respondiéndole a un ateo. O sea, el que la ciencia no pueda probar ciertas cosas de la existencia de Dios no quiere decir que no sea cierto. Yo no sé si mencioné el ejemplo la semana pasada. O sea, yo no puedo poner en un método científico si mi esposa me ama o no me ama. ¿Cómo yo pruebo eso? Es un tema de confianza y es un tema de ver los hechos de mi relación con ella. Blaise Pascal decía que si un hombre se equivoca al suponer que la religión cristiana es cierta, no puede ser un perdedor por error, pero que irreparable será su pérdida e inexpresable el error si se equivoca al suponer que es falsa. Yo pienso en mi propia vida, hermanos. Vamos a suponer que yo muera en 50 años y yo me haya equivocado y Dios no existe. O sea, yo no he perdido nada para atrás, hermanos. Al contrario, lo único que el Señor ha dicho es bendecir mi vida. Y no me refiero a bendición material, o sea, la estabilidad emocional, la familia, la paz espiritual. Pero si yo decido negar a Dios toda mi vida y me encuentro que sí es real, ahí no hay de otra. Eso es lo que básicamente ha dicho Pascal ahí, o sea, ya es irreparable. Para concluir el tema del ateísmo, ¿por qué es lógicamente imposible construir una cosmovisión coherente fuera de Dios? Primero, no hay ley moral. Si Dios no existe, no hay ley moral absoluta, ni un imperativo de lo que es esencialmente bueno o esencialmente malo. No hay propósito último en la vida. No hay esperanza y no hay recuperación. Yo recuerdo hace unos, creo que 2 años atrás, invitaron a Chacho a una entrevista de radio y no sé por qué al final él no pudo y me la hizo llegar a mí. Me fue también que más nunca me han vuelto a invitar, pero bueno. Y recuerdo que la chica empezó haciendo la pregunta en la entrevista. Si Dios existe, ¿por qué hay dolor y sufrimiento en la vida? Y yo le dije, mira, vamos a cambiar la pregunta. Vamos a sacar a Dios de la ecuación. Dios no existe. Ahora explícame tú a mí, ¿por qué existe tanto dolor y sufrimiento en la vida? O sea, es peor. O sea, hay más cosas que contestar, hay más cabos sueltos. O sea, una forma que uno tiene de uno poder hablar con sus hijos, ponerlo a pensar o rebatir otra cosmovisión, es tú devolver la pregunta. Que sean ellos que se defiendan la otra cosmovisión. Entonces, y de hecho no era peleando con la chica que estaba porque ella era cristiana, pero es interesante de que a veces nosotros nos ponemos la defensa, hermano. Nosotros nos ponemos atrás, como que nosotros somos los que tenemos que buscar todas las respuestas. Pero vamos a pensar, vamos a poner a la gente a pensar a ellos también. Hubo un señor que se llamaba Douglas Copeland, que él decidió vivir su vida lejos de Dios. Y él al final escribió una obra, escribió un libro que se titulaba La vida después de Dios. Y fíjate cómo él termina el libro. Este es mi secreto, te lo digo con un corazón abierto, que dudo que vuelva a tener jamás. Luego que te encuentres en un lugar tranquilo al escuchar esas palabras, mi secreto es que necesito a Dios, que estoy enfermo y que yo solo no puedo seguir. Necesito a Dios para que me ayude a dar, porque ya no soy capaz de dar. Que me ayude a ser amable, porque ya no soy capaz de ser amable.
que me ayude a amar porque estoy muy lejos de poder amar. La vida sin Dios, hermanos, es insostenible. Ahora tú me dirás, pero Pedro, somos cristianos. Sí, hermanos, somos cristianos, pero a veces nuestra vida está, aún teniendo nuestro Dios, estamos lejos de nuestro Dios. Es más, le digo que pudiéramos ser siervos del Señor, estar activos en actividad del Señor, estar enseñando, estar como mujeres, estar en la escuela dominical y estar desconectado del Señor. De hecho, si tú me pones a pensar, ¿qué es mejor? ¿Conocer a Dios o servir a Dios? Lo cual obviamente yo sé que es una pregunta ilógica, porque si tú conoces a Dios le va a servir. Pero como dice el pastor Miguel, lo más importante es ser, más que hacer. De hecho, nuestra meta no puede ser servir a Dios, porque si esa es nuestra única meta, Satanás sirve a los propósitos de Dios y él se va para el infierno. O sea, nuestra meta es conocer al Señor, hermanos. O sea, lo importante de nosotros es conocer nuestra fe, conocer lo que creemos, y eso solamente lo hacemos a través de la palabra de Dios. Entonces, no solamente un ateo que decide vivir sin Dios. Nosotros, y me incluyo yo en el grupo, muchas veces tomamos la decisión sin darnos cuenta de que más tarde Dios, más tarde, y nos vamos apagando. Y nuestros hijos lo ven, hermanos. O sea, nuestros hijos, como hablamos la semana pasada, ven nuestra incoherencia en la vida. Y por último, había un señor que se llamaba Chuck Templeton, por último en la parte del ateísmo. Este señor, no sé si ustedes han escuchado a Billy Graham, pero cuando Billy Graham inició su ministerio evangelístico, eran tres hermanos que estaban sirviendo evangelísticamente. Chuck era como el que brillaba de los tres, ni siquiera Billy Graham. Y hubo un momento ahí empezando el ministerio donde él se volvió agnóstico y dejó la fe cristiana. Creo que 30, 40, 50 años después lo entrevistaron, ya él falleció. Él se volvió agnóstico toda su vida. Y cuando le preguntaron sobre su tiempo con Dios, con lágrimas en los ojos, bajó la mirada y solo dijo, le echo de menos. Yo creo que hay una realidad en todos nosotros de que sabemos, ¿verdad?, de ese anhelo y deseo que tenemos de estar en comunión con nuestro Señor. Ahora ya hablamos rápido del ateísmo. Sé que es mucha información, pero creo que después va a estar disponible las presentaciones. Déjame hablar un poquito del Islam. Y nuevamente yo sé que el Islam no tiene esa influencia aquí localmente todavía, pero se entiende que para el 2050 pudiera ser del mismo tamaño del cristianismo. O sea, es la religión que más está creciendo en el mundo, especialmente en países occidentales, y no porque necesariamente gente está creyendo en ella, sino que ellos tienen una estrategia de multiplicación, de mudarse a sociedades donde la natalidad es muy baja y tienen muchos hijos. O sea, y ya por eso está creciendo bastante la religión. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que yo estaba haciendo un curso del Islam y una de las tareas era que yo tenía que entrevistar a un musulmán. Y yo no conocía a nadie, googleé, encontré la mezquita que está en Gascue, llamé, cogí el teléfono el imam, que es como el líder, por así decirlo, de allá, y él me dio una entrevista. Ahora, la tarea era que yo tenía que entrevistar a ese señor, conocerle y no predicar el evangelio. Es un curso cristiano que estoy haciendo. Pero la tarea era que yo viera que esa era una vida creada a la imagen de Dios, aún no pensar igual que yo. Ciertamente se va para el infierno y yo tengo que predicarle, pero el objetivo era, fíjate Pedro, que es una vida creada a la imagen de Dios, aunque no piense igual que tú. Y yo estuve ahí, me tiré, ¿verdad?, sus rezos, me atacó el cristianismo, que nosotros creemos entre dioses, que la Biblia está corrompida, todas las cosas. De hecho, yo quería invitarlo a mi casa, pero mi esposa no me dejó. Pero fue interesante ver ese hombre misionero que dejó el país de Egipto por 5 años, dejó a sus hijos para la vida que él se dedica. Pero yo comento esto porque a veces nosotros, hermanos, tendemos a sentirnos superior que la gente que no conoce al Señor. Y debemos recordarle que debemos amarle y valorarle y predicarle en amor. ¿Qué cree el Islam? Básicamente, bien rápido. Ustedes saben, Mahoma él es el fundador de la religión, vivió en los años 570, 632 años después de Cristo, es la persona más importante en su religión. Se entiende que Mahoma recibió la revelación del Corán. Básicamente el Corán se entiende en el mundo islámico que la Biblia está corrompida y Mahoma es el profeta que Dios usó para corregir y ya tener la revelación correcta. Y esa versión del Corán de ellos nunca ha sido corrompida, que de hecho ya es una contradicción, porque la Biblia pudo haber sido corrompida y el Corán no, pero bueno. Entonces, Mahoma es el líder de esa religión. El Corán, como había mencionado ahorita, básicamente es lo que ellos llaman supersesionismo. Está bien chiquita la letra, lo lamento, no me di cuenta que iba a quedar así. Pero es básicamente eso, es la corrección de la corrupción de la Biblia. Para el Islam,
la palabra de Dios es el Corán. O sea, el Corán para ellos ha existido. Así como nosotros hablamos de que Padre, Hijo y Espíritu Santo han existido por la eternidad. Para ellos su Dios, Alá, y el Corán han existido por la eternidad. La palabra de Dios en el Islam es el Corán, en el cristianismo es Cristo. La forma del Corán es el lenguaje árabe que desde una perspectiva religiosa es tan inseparable del Corán como el cuerpo de Cristo lo es de Cristo mismo. Es decir, tú tienes que aprender árabe, tú tienes que leer el Corán en árabe, porque esa es la versión oficial, la versión no adulterada de su escritura. Ellos tienen básicamente 5 pilares o 5 creencias fundamentales. 1, dar testimonio de que no hay otro Dios más que Alá y que Mahoma es su siervo y último mensajero. Orar 5 veces al día. Ayunar en el mes de Ramadán. En este mes se abstienen de comida, sexo y bebida desde la primera hora hasta la cuarta del día. La donación obligatoria para los pobres y la peregrinación a la Meca si le es posible. Andy Bannister, que tiene un doctorado en tema de Islam, dice lo siguiente: el cristianismo consiste en un conjunto de creencias complejas y de prácticas sencillas, mientras que el Islam consiste en prácticas complejas y creencias simples. Fíjense que el Islam tiene un reguero de pasos, que tú tienes que orar a cierta hora, que tú tienes que alimentarte a cierta hora. El cristianismo es básicamente, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es sencillo. Ahora es complejo, como hablábamos la semana pasada. ¿Quién puede definir la Trinidad en un minuto? O sea, no es complejo, el cristianismo es complejo, pero es sencillo en la práctica. Yo recuerdo con un joven el otro día hablábamos y decía, sí, nosotros tenemos que ser como los musulmanes, que son así, apasionados y cumplen sus oraciones y muestran su devoción. Y en ese momento, yo soy medio de gasoil, como que yo no pienso en la respuesta de una vez. La pensé días después, dije, oye, la respuesta de ese muchacho era, jamás. Porque el musulmán lo hace por temor y por religiosidad. Nosotros lo hacemos por amor. Nuestro Dios lo que quiere es amor, que termine en obediencia. Pero no hacemos las cosas por temor o porque nos va a caer un rayo. Ahora, antes de llegar a lo que los musulmanes piensan de origen, destino, moralidad y propósito, yo quiero hacer un breve comparativo del Dios del Islam y el Dios del cristianismo. ¿Por qué? Porque hace como 3 o 4 años se armó en las redes sociales toda una discusión teológica de que si era el mismo Dios. De hecho, yo vi teólogos respetables que uno lee decir que el Dios del Islam y el Dios del cristianismo es el mismo Dios. Y te digo, todo un debate. Ahora, ¿por qué entendemos que es diferente? Este teólogo musulmán que se llama Shabrik Akt dijo lo siguiente, dice él, ellos mismos, los musulmanes no ven a Dios como su padre. Los hombres son solo siervos de un amo justo. Ellos no pueden en el Islam ortodoxo lograr alcanzar un mayor grado de intimidad con su creador. O sea, Alá es un Dios distante y remoto. ¿Qué nos dice el cristianismo? Que Dios se da a conocer. Juan 15:15, Jesús dice, yo no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. En el Islam, Alá no se da a conocer. Este teólogo musulmán, que no me atrevo a pronunciar su nombre porque no sé cómo lo voy a decir, dice, Alá no se da a conocer de manera alguna a las personas. Alá solo se da a conocer su voluntad. Esta es la gran diferencia entre el cristianismo y el Islam. Pero Jeremías 9:23 en la Biblia nos dice, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Hermano, es un versículo bello y profundo. O sea, no se gloría el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. O sea, nuestra gloria está en que conocemos a nuestro Dios. Ese es el cristianismo. Y nosotros tenemos una sola forma de conocer a nuestro Dios. Y es estudiando la Escritura. Y perdóname que sea tan repetitivo, pero es nuevamente lo que nos hace falta. Conocer más a nuestro Señor. En el Islam, Alá solo ama a quienes le aman primero. Este teólogo musulmán, Murad Giffred Hoffman, dice, Alá es autosuficiente. Esta autodescripción fundamental excluye el que Alá sienta amor hacia su creación. Es más preciso no hablar de amor cuando se habla de su clemencia, compasión, benevolencia, bondad o misericordia. ¿Qué nos dice el Dios del cristianismo? Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el Islam, y eso está en el Corán, Alá realiza acciones impías. Sura 4:157 dice, y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús hijo de María,
el mensajero de Alá, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. O sea, nuevamente, fíjense que el Corán tiene muchas de las historias bíblicas. Y el Corán lo que dice básicamente, cuando a Jesús lo iban a matar, no fue a Jesús. Alá hizo una magia, un dominó, sacó a Jesús del escenario y fue otro tipo que lo crucificaron. Y Sura 3:54 declara que Alá es el más grande de los engañadores. Pero nosotros sabemos en la Biblia que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es santo, no engaña, no hace pecado. De hecho, la palabra santo sale cientos de veces en la Escritura. Y por último, en esa comparación, Sura 112:1-4 dice, di, Él es Alá, la única divinidad. Alá es el absoluto de quien todos necesitan y Él no necesita de nadie. No engendró, esta es la cita que ellos usan para hablar de que nuestro Dios no es el Dios verdadero, porque nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no engendró ni fue engendrado. No hay nada ni nadie que se asemeje a Él. Esa es la doctrina que ellos llaman el Tauhid, que es la doctrina que dice que Dios es una unidad absoluta e indivisible. Ahora, fíjense una contradicción que voy a mencionar. En la palabra de Dios nos es claro, aunque no hay un versículo que mencione esta es la Trinidad, ni nos la defina, pero sabemos por varios pasajes en la Biblia que la Trinidad es una realidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es amor. Eso implica que Dios eternamente ha sido amor. Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han existido por toda la eternidad. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo se han amado por toda la eternidad. En el Dios del Islam, que se dice que es eterno y se dice que es amor, ¿a quién amó? Porque entonces el Dios del Islam requería que Él creara al ser humano para tener a alguien quien amar. O sea, fíjense cómo uno, razonando cosas, puede darse cuenta de la misma incoherencia que hay en otras cosmovisiones. Porque ellos hablan de que su Dios es amor, pero ¿a quién amó por toda la eternidad? Porque tú tienes que tener a alguien que amar si realmente eres amor. Principales creencias: Dios es justo y misericordioso. Y esto es interesante, y lo menciono al final aquí. Le voy a decir por qué. La encarnación y la cruz para ellos es imposible porque degradan la grandeza de Dios al morir en manos de pecadores. O sea, ellos no entienden cómo un Dios glorioso, santo, puede ponerse en manos de pecadores para ser asesinado. Eso no está en la cabeza de ellos. Pero para nosotros es la gloria. Eso es lo glorioso. Que nuestro Dios, sin necesitarnos a nosotros, hermanos, sabiendo los pecadores que usted y yo somos, se hizo hombre, se hizo bebé. Lo tenían que limpiar. Uno no habla de cosas así, pero era un bebé. O sea, él pasó, todo lo que nosotros pasamos. Fue tentado en todo, mas nunca pecó. Para salvarnos. Eso es lo que ellos llaman, cuando ellos llaman el Dios es grande, que ellos no creen que su Dios puede ser puesto en manos de hombres. Ellos creen en la grandeza de su Dios y lo que gritan siempre, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lo que uno escucha siempre antes que explote algo en la televisión. Pero eso es lo que quiere decir, Allahu Akbar, Dios es grande para ellos. En el Islam, algunos pecados son pasados por alto y Dios no ofrece su misericordia a todo el mundo. Y aquí viene la gran pregunta, o el gran problema. ¿Cómo puede Dios ser justo y misericordioso a la vez sin comprometer una de estas cualidades? Ellos dicen que Alá puede perdonar, pero que Alá es justo. Entonces, ¿cómo tú perdonas siendo justo? O sea, si uno preguntara ahora mismo, nuestro Dios, el Dios de la Escritura, ¿hay algo que Él no puede hacer? Yo sé que uno va a pensar en pecado, Dios no va a pecar. Pero ¿podía realmente Dios perdonarnos? O sea, ¿realmente podía Dios, sin enviar a su hijo, decir, Pedro, ¿tú sabes qué? Me vio llorando y me vio arrepentido, te perdono? ¿Podía Él? Porque si Él es 100% justo y Él dijo que la paga del pecado es la muerte, Él no va a bajar eso. Pero si Él es 100% misericordioso y amor, es ahí en la cruz que uno ve las dos cosas en su máxima gloria. Su hijo vino, Él envió a su hijo a la tierra, vivió la vida que no podíamos vivir, nunca pecó, lo llevó a la cruz por el pecado suyo, mío y de toda la humanidad, que obviamente se vuelve efectivo cuando la gente cree, pero no entra en ese tema. Murió por nuestros pecados y entonces ese Dios acepta el sacrificio de Jesús y su justicia nos la aplica a nosotros. Entonces Él sigue siendo justo porque pagó uno por nosotros, pero es misericordioso ahora porque Él ya nos puede perdonar porque uno pagó por mi pecado. Hermano, esa es la belleza del cristianismo.
El perdón suyo y mío cada vez que pecamos no está en que usted y yo nos arrodillemos y lloremos y vayamos de aquí a Higüey de rodillas. Es que Jesús pagó por nuestro pecado. Y es una doctrina muy importante porque el diablo es muy sucio y nos ataca cuando pecamos. Cuando nos está tentando nos dice, eso no es nada, todo el mundo lo hace, Dios te va a perdonar. Entonces cuando fallamos, si eres sucio, Dios no quiere saber de ti, aléjate. O sea, el diablo no tiene problema en contradecirse. Pero debemos recordar que la doctrina que nos sostiene a nosotros, esa justificación, lo que llaman en teología justificación, somos justos por Cristo, hermanos, porque Él pagó el precio de nosotros y Dios lo aceptó. Entonces, eso es algo que los musulmanes no lo entienden, pero esa es la belleza de nuestro evangelio. Entonces, las 4 preguntas. Origen. Los musulmanes entienden que el universo fue creado a partir de la nada por el Creador Todopoderoso. Pero en última instancia es imposible conocer a Dios. Y el hombre fue creado, pero no fue creado a la imagen de Dios. Que esa es una palabra clave que está en la Escritura. Que Dios nos hizo su imagen y semejanza. Eso solamente lo encontramos en el cristianismo, hermanos. De hecho, por eso es que los cristianos creemos en el derecho humano. Y por eso yo debo respetar a una gente que piensa diferente y hablarle con respeto, porque es una persona creada a la imagen de Dios. Significado. Para el Islam, Dios le ha dado al universo significado y propósito. Obedecer a Dios es nuestro propósito en la vida, donde nuestras buenas acciones deben superar nuestras malas acciones. De hecho, cuando entrevistaba al señor musulmán, el imán me decía, yo le preguntaba, oye, si tú te mueres hoy, ¿vas para el paraíso? Y él me dice, solamente Alá sabe. Porque para ellos es una balanza. Tu cantidad de obras buenas deben superar la obra mala. Y tú no sabes cómo va el cálculo de la balanza. Nosotros en el cristianismo tenemos la paz y la tranquilidad que sabemos que somos salvos por fe, por la gracia. Eso no es una excusa para pecar. Pero qué bello saber que yo puedo dormir tranquilo de noche porque Dios no me va a pagar como yo lo merecí, sino porque ya Él me salvó y me justificó. Y el Islam reconoce la espiritualidad de que Dios existe, pero Él no se puede llegar a conocer personalmente. Sobre la moralidad, el Corán comparte gran parte de la historia de Adán y Eva. Habla de jardín, de fruto, de Satanás, la expulsión del jardín, pero no viste a Adán y Eva con vestiduras de piel animal como señal del sacrificio que habría de venir a través de Jesús. Yo no te recuerdo, usted lee la Escritura en Génesis, Adán y Eva pecan, se ven desnudos, Dios sabe lo que ha pasado, Dios mata un animal y los viste, como una señal de lo que iba a pasar hacia el futuro. En el Corán está el fruto, se come el fruto, Adán peca, y lo que hace Alá básicamente es ponerle más reglas. O sea, no pudieron con una, más reglas. Esas son parte de las diferencias que hay con el cristianismo. Y por último, el destino. Para el Islam, el cielo y el infierno existen, pero el ser humano nunca tiene un destino asegurado, lo mencioné ahora. El cielo, el paraíso en el Corán, es un lugar de eternos placeres terrenales, vírgenes hermosas, ríos de vinos y árboles frutales. No existe un salvador para la raza humana. Alcanzaremos el cielo si nuestras obras buenas pesan más que las malas. Y cualquier pecado que alguien cometa en el detrimento propio, y nadie cargará con los pecados de otros, que no es nuestro caso en el cristianismo. Jesús cargó con nuestros pecados. Este señor, que era uno de los líderes de la nación islámica en sus inicios, dice lo siguiente: algunos adoran a Alá para obtener recompensa. Esa es la adoración del traidor o el comerciante. Otros adoran a Alá por miedo. Esa es la adoración del esclavo. Y hay quienes adoran a Alá por gratitud. Esa es la adoración del hombre libre. Pero fíjate cómo Abdul Murray, que era musulmán, le responde: en un sistema basado en obras como el Islam, donde debes hacer lo suficiente para agradar a Dios y evitar el infierno, tú eres un traidor o un esclavo, pero no eres un hombre libre. Ahora, vamos a terminar esta noche hablando del cristianismo. ¿Por qué yo puse el cristianismo al final? Porque eso es lo que tiene que quedar en nuestra mente esta noche. De hecho, yo recuerdo un momento que tuve la oportunidad de compartir con Abdul Murray. Y yo le decía, oye, ¿cómo yo puedo prepararme mejor para defender mi fe contra los musulmanes? Y él me dijo, Pedro, estudia tu Biblia. Primero, entiende por qué la Biblia es confiable. Estudia la Trinidad. O sea, estudia lo que tú crees. Él me dijo, olvídate de los musulmanes. Estudia lo que tú crees. Porque el tema que tienen muchas veces los musulmanes es que son más dedicados que nosotros. Entonces vienen, estoy hablando de musulmanes como ejemplo, me salen con algo que tú adoras 3 dioses, no un Dios, y ya yo me quedo que no sé qué contestar. Pero eso no solamente son los musulmanes, eso es todo lo que vemos en otra sociedad.
Esas son todas las influencias que tenemos en la televisión, lo que nuestros hijos escuchan. O sea, yo debo conocer más mi fe para poder defenderla mejor. Jeff Myers dice, el cristianismo es una cosmovisión teísta centrada en la persona de Jesucristo, que deriva su comprensión del mundo de las enseñanzas de las Escrituras. Y esto es clave, hermanos, porque nuestra cosmovisión viene, y yo sé que lo he dicho mucho esta noche, de las Escrituras. Si nosotros no estamos constantemente estudiando las Escrituras, nuestra cosmovisión va a ser por lo que más llega a nuestra mente. Este misionero teólogo en la India, fíjense lo que él menciona en un momento. No puedo entender por qué esos misioneros, hablando de nosotros los cristianos, presentan la Biblia a nosotros en la India como un libro de religión. No es un libro de religión, de todos modos. Tenemos un montón de libros de la religión en la India. No necesitamos más. Encuentro en su Biblia una interpretación singular de la historia universal, la historia de toda la creación y la historia de la raza humana. Y por eso una interpretación única de la persona humana como un actor responsable en la historia. Esto es único. No hay nada más en la literatura religiosa en todo el mundo para poner junto a ella. La Biblia es un libro que ha sido puesto a prueba a través de los siglos y aún sigue siendo un libro vigente hoy en día. A mí me gusta mucho leer a Martin Lloyd-Jones, ya un predicador que no está vivo. Y me encanta cuando él dice, óyeme, pero ese libro, o sea, es moderno. O sea, la gente moderna dice que estamos leyendo un libro viejo, pero ese libro no está hablando a nosotros de los problemas que existen hoy en día y por qué existen. O sea, el problema de nosotros no es un tema de guerra, ahora mismo que están tirándole el tema de la gasolina ahora, no sé si fue que los iraníes atacaron, no sé qué cosa. Es un problema del corazón, es un problema de orgullo, es un problema de que yo quiero lo que tú tienes. O sea, la Biblia sigue dando la raíz de nuestro problema y la solución. ¿Qué dice la Biblia sobre el origen? Juan 1:3. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreo 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros no somos el producto de una explosión cósmica, somos el producto de nuestro Señor, nuestro Creador, que nos hizo a nosotros y todo lo que existe. ¿Dónde encontramos el significado de la vida? Glorificar a Dios y llegar a conocerle. Una relación con Dios es nuestro propósito y el sentido de nuestras vidas. En el cristianismo no solo es posible conocer a Dios, sino que también es nuestro llamado. La Confesión de Fe de Westminster dice, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en su presencia para siempre. Si hoy en día usted y yo tenemos insatisfacciones, o nos acostamos insatisfechos, o nos levantamos como que algo nos falta, es simplemente que no estamos deleitándonos, que no estamos invirtiéndonos en pasar más tiempo en conocer a nuestro Señor. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Sobre la moralidad, ¿por qué el mundo está como está? Romanos 5:12 es claro. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y este periodista, Malcolm Muggeridge, dijo lo siguiente: la depravación del hombre es el hecho más empíricamente verificable y, sin embargo, es el más intelectualmente resistido. Somos malos, señores. Creo que fue Arcis Sproul que dijo, nosotros nos parecemos más a Hitler que a Jesucristo. Somos malos. O sea, ¿cómo usted me explica? Es más, usted y yo que somos cristianos, ¿cómo usted me explica que todavía hay deseos malos en nuestro corazón? Envidia, celos. ¿Cuántas veces no queremos volarle a alguien? O sea, ¿cómo tú me explicas eso? ¿A qué se debe? No se debe a falta de conocimiento, porque si no, nuevamente, los alemanes, que eran la nación más intelectualmente preparada en ese momento, mataron los judíos como lo mataron. O sea, no es un tema de educación, es un tema de que somos malos. Entonces, esa cita de Malcolm Muggeridge es interesante, porque aún los ateos pueden verlo. La depravación del hombre es el hecho más empíricamente verificable y el que más intelectualmente resistimos. Y sobre destino, ¿cuál es la esperanza del cristiano? ¿Por qué yo puedo dormir tranquilo aún sabiendo lo que pasé con mi hermano o mi padre?
Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz de Cristo reconcilia el hecho de que Dios es perfectamente justo y perfectamente misericordioso. En ella Dios ejercita su justicia al castigar el pecado y a la vez ejercita su misericordia aplicando la justicia a su propio Hijo. Y el destino, seguimos hablando en Apocalipsis 21, el cielo se refiere, y menciono esto porque a veces nos quedamos pensando, el cristiano va para el cielo, y como que no olvidamos que hay una tierra nueva, hermanos. O sea, vamos al cielo, pero el Señor trae toda una nueva tierra y un nuevo cielo para sus hijos vivir eternamente. El cielo se refiere a la transformación total de la realidad. La Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva y de que aquellos que han confiado en Cristo serán resucitados con nuestros cuerpos, con nuevos cuerpos. Dios y la humanidad disfrutarán de una nueva relación cercana, le veremos cara a cara. En resumen, ¿cómo el cristianismo contesta las 4 preguntas? ¿Cómo llegamos aquí? Tenemos un valor infinito, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Significado, la vida tiene un propósito, conocer a nuestro Señor. La moralidad, ¿por qué estamos como estamos? Tenemos un problema y es el pecado, pero Dios ha provisto la solución, el sacrificio de Jesús en la cruz. Y nuestro destino en la resurrección, Dios inició a rehacer toda la creación. Chesterton decía que el cristianismo no ha sido probado y hallado deficiente. Se ha encontrado difícil y no se ha querido probar. Y C.S. Lewis menciona, yo creo en el cristianismo, así como creo que ha salido el sol. No solo porque lo veo salir, sino porque por él puedo ver todo lo demás. Una vez yo tengo la cosmovisión cristiana clara y veo la explicación de por qué el mundo está como está, y lo que el Señor me provee y me da su sabiduría a través de su palabra, yo puedo ver y entender el mundo. Y este señor que fue presidente de Yugoslavia, es interesante porque él no era cristiano, él decía, la tragedia del hombre moderno no es que cada vez sepa menos sobre el sentido de su propia vida, sino que cada vez le importa menos. Hermano, algo que tenemos que hacer para nosotros mismos y para nuestros hijos es ponerlos a pensar. Hoy en día, y yo sé que ya lo mencioné en la lección pasada, hoy en día estamos felices consumiendo entretenimiento, felices comiendo, bebiendo, tranquilos, estamos en paz. Si Dios me liberó de mi pecado, ya estoy en paz. Sin embargo, estamos pasivos. De hecho, hablaba con un hermano antes de empezar la reunión esta noche. Como él me decía, de que, oye, que él entendía que el 5% de los cristianos, por así decirlo, es los que realmente están en serio, en la fe. Y uno se pregunta por qué. O sea, porque yo sé que hay personas con llamado a pastores, pero tenemos un llamado somos soldados de Cristo. Entonces, ¿qué ha logrado el enemigo que nos ha nublado, que nos ha vuelto gente pasivas? Nuestros hijos tienen que pensar, hermanos. Y como decíamos la semana pasada, si nuestros hijos ven una incoherencia en nuestra vida, el cristianismo le va a pasar por arriba. Para terminar, C.S. Lewis decía, el cristianismo, si es falso, carece de importancia, pero si es verdad, es de una importancia infinita. Lo único que no puede ser es importante a medias. Entonces, para concluir, hermanos, yo sé que existen muchas cosas, espero que la presentación la puedan tener en sus manos para revisarla. Yo quise comparar solamente esas 2 como visiones, es mucho más, pero si uno las estudia y las analiza, se da cuenta de las incoherencias que hay. Ahora nosotros tenemos que estudiarla, nosotros tenemos que prepararla, nosotros tenemos que estudiar la Biblia y también estar atentos a las voces que escuchamos para analizar. Amén.